vamos a ver, porque vimos un estudio que nos pareció muy interesante y tiene la autoría de la gente de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, y que habla de cómo han perdido los salarios respecto de la inflación de 2016 hasta ahora. Como nos pareció un trabajo serio, interesante, tomamos contacto con Santiago Frasquina, que es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Santiago, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Un saludo grande y un placer salir por el programa a ustedes. No, por favor, decime cómo pronunciás tu apellido, ¿Fraschina o Frasquina? Es Fraschina. Fraschina, bien, perfecto. Exactamente. Perfecto. Fraschina debe ser en Italia. Claro, claro, lo castellanizamos. Exactamente. Bueno, no es lo más importante en este caso, sino que me cuentes ese estudio al que yo tuve acceso ayer, que hablaba de los salarios, y que hablaba de los salarios como, digamos, cuánto han perdido en cuanto a la inflación, algo que es fácilmente palpable. Si se toman el trabajo de hacer lo que hicieron ustedes, se nota que los docentes son los que más han perdido, según este estudio, respecto de la inflación con su salario, ¿no? En realidad los que más perdieron fueron los estatales. Los estatales. En primer lugar, que perdieron 21,3% de caída de salario real. ¿Cuánto? 21,3%. 21%. Sí, tengan presente que el salario real es, bueno, si a mí me aumentan el salario nominal, pero menos que la inflación, mi salario real está cayendo, aunque mi salario nominal está aumentando. Y esto es lo que está pasando. De los gremios que nosotros estuvimos analizando, el único gremio que pudo aumentar su salario nominal por arriba de la inflación fue Aceiteros, que tuvo un aumento del 4,6% del salario real. El resto de los gremios, todos tuvieron caída del salario real. Estatales primero 21,3%, y después sí, segundo, los docentes con 18,1%. Y después viene gastronómicos, tuvo una caída del salario real de 12,9%, petroleros, nos sorprende petroleros porque era un gremio que tenía generalmente aumento de salario real. Bueno, no, el salario real le cayó 12%, inclusive camioneros tuvo una caída del salario real del 10%, y así con cada uno de los gremios, salvo Aceiteros, que repito, fue el único gremio que tuvo un aumento del salario real del 4,6%. Y después, si uno analiza los salarios del trabajo de los trabajadores privados registrados en el sector formal, si uno toma a eso como conjunto, en promedio la caída del salario real fue de 6,5% en promedio. Con lo cual uno lo que observa es una fuerte caída del salario real de lo que va en estos 2 años y medio del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿cómo es posible que desde el gobierno se lea que no se pierde respecto de la inflación? Sí, exactamente, no, nosotros tomamos todos los datos institucionales, o sea, todos los datos del INDEC y los datos que da el mismo Ministerio de Trabajo. Obviamente eso habrá que preguntarle al mismo ministro, porque sostiene que no hay una caída del salario real, cuando los mismos datos que ellos dan están demostrando que sí está habiendo una caída del salario real. Inclusive nosotros después hicimos proyecciones para este año, sacamos el salario real proyectado y tomamos hicimos el supuesto de que este año va a haber una inflación del 27%, que inclusive esto es lo que dijo Duhovne, que para este año va a haber una inflación del 27%. Nosotros igual pensamos que la inflación va a ser mayor. Y nosotros tomamos las paritarias que estuvieron cerrando y le agregamos un 5%, porque ahora dieron una posibilidad de que aumente 5% más, y nos sigue dando una fuerte caída de los salarios reales. Para el proyectado para estatales te da una caída del 16,5%, los docentes 13,2%, transporte 13,1%, metalúrgico 10,9%, la UOCRA 10,7% y comercio 7%. O sea, todos estos rubros nos da caída del salario real proyectado para este año, tomando incluso una inflación, la menor, que es del 27%, e incluyendo el 5% extra que le van a dar supuestamente por reapertura de paritaria este mes, con lo cual te sigue dando igual una caída del salario real, y además
repito, teniendo una inflación del 27% cuando las consultoras privadas están diciendo que la inflación este año va a estar más cerca del 30-35%, con lo cual lo que nos va a dar que esta caída del salario real proyectado va a ser mayor este año que la que nosotros pudimos calcular tomando la inflación del 27% que dijo el mismo ministro de Economía Duhovne, con lo cual, no, para nosotros es palpable con los datos que está habiendo una caída del salario real de la mayor parte de los trabajadores. Y esto es un cálculo del trabajador en blanco. Nosotros no calculamos la caída del salario real del trabajador no registrado, que obviamente siempre la caída del trabajador no registrado, al no tener convenios colectivos de trabajo, al no tener paritaria, siempre la caída es mayor que la de los trabajadores en blanco. Ratifican lo que dicen los gremios más combativos, ¿no? Que la decisión de este gobierno es negociar salarios a la baja. Sí, y otro fenómeno, yo creo que en términos de modelo económico el salario puede tener distintas funciones. Si vos querés un modelo económico donde proponés el crecimiento del mercado interno, que te aumente el salario real de los trabajadores es una buena noticia, porque si aumenta el salario real hay más consumo, hay más venta, hay más producción, hay más inversión, hay más generación de puestos de trabajo. Ahora, si tu modelo económico es que crezcan las exportaciones y que venga inversión extranjera directa, el salario lo ves como forma de la competitividad, entonces el salario lo ves como un costo. Entonces, si tu modelo es ese, cuanto más bajo es el salario real de los trabajadores, mucho mejor, porque supuestamente de esa manera te aumenta la competitividad de la economía argentina. Obviamente yo no estoy de acuerdo con esto, porque si al mismo tiempo que le bajás el salario real a los trabajadores, aumentás tarifas de los servicios públicos y combustible, que también forma parte de la competitividad de la economía argentina, bueno, no va a venir inversión extranjera directa ni vas a aumentar las exportaciones. Pero bueno, me parece que en este nuevo modelo económico se está viendo al salario exclusivamente como un costo y no como un efecto de demanda. Entonces, para este equipo económico, bajar el salario real es una buena noticia. Por eso me parece que cuando lanzaron las metas de inflación, a mí nos parecía que era más meta de paritaria que de inflación. En el 2018 la meta de inflación había sido de 25%, terminó siendo la mayor caída del salario real de los trabajadores en el 2016. En el 2017 los salarios de los trabajadores aumentaron un poquito, el salario real, un poquito, pero no logró compensar la caída del 2016 y ahora estás teniendo una caída del salario real muy parecida a la del 2016. Con lo cual, si vos tomás todo este periodo del gobierno de Macri, bueno, te da una fuerte caída del salario real. Pero me parece que para este equipo económico que está viendo el salario real solamente como un fenómeno de la competitividad de la economía argentina, que caiga el salario real es un buen dato. El problema es que, desde mi perspectiva, esto no te va a generar ni aumento de las exportaciones, y lo estamos viendo, el déficit comercial de la economía argentina está siendo el más alto de la historia económica argentina, y tampoco te va a aumentar la inversión extranjera directa, porque al mismo tiempo que bajás salario real estás aumentando tarifa y combustible, que también forma parte de la competitividad de la economía argentina, con lo cual hoy vos no tenés un aumento de la inversión extranjera directa. Entonces sí, puede ser que el objetivo final sea tratar de enfriar la economía argentina para ver si baja la inflación, pero tampoco comparto ese diagnóstico, porque hoy la inflación en la Argentina no es inflación de demanda, es inflación de costo, con lo cual si vos a un comercio de La Plata, por ejemplo, le bajás las ventas porque le enfriaste la economía, pero le estás subiendo la tarifa de los servicios públicos, el comerciante de La Plata tiene dos alternativas: o sube los precios porque le está subiendo los costos, con lo cual no puede bajar precios porque no le da los costos, o cierra el local. Con lo cual hoy enfriar la economía no te baja la inflación, repito, porque la causa de la inflación en este momento es una inflación de costo, no de demanda. Entonces, aunque vos enfríes la economía, no vas a poder contener los precios de la economía argentina. Santiago, y esto del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo, la visión que tienen desde el gobierno diciendo que este no es el mismo Fondo Monetario. No, a ver, ir al Fondo Monetario Internacional lo dicen inclusive los mismos economistas que tienen una visión más ortodoxa, concuerdan que es una demostración de que algo ha fracasado. Si no todos los países
estarían si ir al Fondo Monetario Internacional forma parte del éxito, todos los países del mundo irían al Fondo Monetario Internacional, y la realidad es que recurren al FMI aquellos países que han fracasado en términos económicos, con lo cual para mí es una mala noticia. Y sí, el Fondo Monetario Internacional tiene la visión, y creo que compartida con el equipo económico actual, de que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal. Con lo cual, eso es una vertiente de la economía, que el déficit fiscal es el principal problema. Con lo cual, lo que te van a proponer, y ya lo dijeron, es un fenomenal ajuste fiscal. Están paralizando la obra pública lo están paralizando, y lo único que están lanzando son lo que se llaman los PPP, pero además genera mucho consumo a distintos proveedores que reactiva el crecimiento económico. Hoy la construcción está paralizada, y otra demostración del ajuste fiscal es las paritarias que cierra los gremios estatales. UPCN, que forma parte de los gremios estatales, cerró una paritaria del 15%, cuando ya Dujovne, el mismo ministro de Economía, dice que la inflación este año va a estar en 27%, y eso nos parece a nosotros que la inflación piso, como decíamos anteriormente, con lo cual hay una terrible caída de los salarios reales de los trabajadores, y eso de estatales, como demostramos en el informe de la Universidad de Avellaneda, y eso demuestra parte de la política de ajuste. Con lo cual, ¿qué pienso yo? Que estamos en el medio, y esto se va a profundizar, de una situación de estanflación, que es la peor situación, que es estancamiento económico, que se va a profundizar porque toda política de ajuste genera una caída de la actividad económica con crecimiento de la desocupación. El nuevo dato del desempleo fue de 9.1%, dicho por el mismo INDEC, y ya en el conurbano bonaerense la desocupación ya pasó los 2 dígitos, pero además de estancamiento vamos a tener un proceso de inflación alta, entre 30 y 35%, con lo cual, al mismo tiempo que cae la actividad económica, crece la desocupación, tenés una inflación de 30 a 35% con pulverización de los salarios reales de los trabajadores, con lo cual te han llevado a la peor situación, que es la situación de esta inflación. Ahora, yo creo y estoy convencido que con el Fondo Monetario Internacional esta situación se va a agravar, porque te están diciendo, ajustá más, con lo cual vas a contraer aún más la actividad económica, pero al mismo tiempo te siguen diciendo que sigas aumentando la tarifa de los servicios públicos para sacarle subsidio a los servicios públicos, y eso es doblemente inflacionario, porque si te aumentan la tarifa de los servicios públicos, además del consumidor que la tiene que pagar en forma directa cada vez más cara, los servicios públicos forman parte de los costos de los procesos de producción y comercialización de cualquier país, con lo cual las empresas te lo terminan trasladando a precio, con lo cual el consumidor el tarifazo lo termina pagando 2 veces. Lo mismo con el aumento del combustible. Han firmado con las empresas petroleras que de acá a fin de año todos los meses va a aumentar el precio del combustible en la Argentina, porque han definido dolarizar tanto la tarifa de los servicios públicos con el aumento del combustible. El último aumento de tarifa fue con $1 al 20 pesos, ya tenemos el dólar casi a 28 pesos, con lo cual uno prevé nuevo aumento de tarifa del servicio público y nuevo aumento del combustible. Bueno, te llevan a una situación de esta inflación grave, y además con algo que me parece lo más importante, con un nuevo fenómeno de endeudamiento externo, y eso es lo más preocupante. Estos 2 últimos años y medio la deuda externa creció $144.000 millones, lo cual implica un crecimiento de la deuda externa de $1.300 por segundo, y ahora se le agrega $50.000 millones más del Fondo Monetario Internacional, y con caída de reserva del Banco Central, que además son reservas del Banco Central, que eran todas reservas de la deuda, con lo cual esos $, vos los ibas a necesitar para pagar la deuda externa, y ahora esos $, gran parte de esos $, ya no están. En la corrida cambiaria perdiste $11.000 millones, que eran todos $, de endeudamiento externo, y que ya no los tenés para pagar la deuda externa, con lo cual me parece una situación muy crítica de la economía argentina, y desde mi perspectiva es porque se apostó un modelo de valorización financiera que termina generando estos resultados. Si vos, la inversión más rentable de tu economía es la financiera y no la productiva, estás en un problema muy grave en términos económicos. Entonces, ¿quién va a invertir en algo productivo si tiene la posibilidad de sacar semejante rédito poniendo la plata a trabajar, ¿no? Bueno. Exactamente, sí, la última renovación del EVAC, la tasa de interés la llevaron al 47%, una pyme. Ya la pyme no tiene financiamiento ni siquiera a través de los cheques, con lo cual es muy grave la situación de la economía real, y eso también preocupa.
Bueno, gracias Santiago por atendernos. Te vamos a volver a llamar para que nos sigas explicando, a ver si podemos entender un poco más de economía, que nos cuesta bastante. No, gracias a ustedes, un placer, y para lo que necesitan volvemos a salir para hablar un poco más de economía. Gracias, muchísimas gracias.